Señores, hay vidas intensas. Una de esas vidas intensas es propiedad de este señor que me acompaña, Luis Nieto, que es un hombre que se dedica al cine, a la televisión, a la literatura, pero que además fue, como lo anticipaba mi compañero Alfonso Leza hace algunos minutos, integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una de las figuras de jerarquía de dicho movimiento. Ahora vamos a ver cuál es realmente la instancia, el pensamiento que tiene sobre ese momento de su vida. Acaba de publicar este libro, Alias Ramón. Tiene un personaje central que viaja, cruza los Andes, se enamora, aparecen otros personajes, sigue el mundo u ocupando distintas zonas del mundo hasta que llega a Cuba. ¿Para qué llega a Cuba? Bueno, de eso seguramente Luis Nieto nos va a contar. Bienvenido. Gracias. Gracias por venir. ¿Por dónde empezar? Por la vida. Yo creo que vamos a empezar por la vida. Dije, integrante de jerarquía del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. ¿Está bien dicho? Bueno, mirá, yo pertenecía a un comando que es, está el ejecutivo, están los comandos, los subcomandos y los grupos de acción o de servicio, lo que fuera. He fluctuado por una razón más adelante, si se quiere, en el tiempo, renuncié al comando y después hice otras cosas. Ahí está. Es de las personas que siente que fue un movimiento equivocado en la vida, el de haber pertenecido al Movimiento de Liberación Nacional. Bueno, yo no sé si fue, en el caso de las personas, si fue un movimiento equivocado o fue una situación excepcional en el país que llevó a que tantos jóvenes perteneciéramos, en aquella época era joven, que perteneciéramos a un movimiento armado en un país que tenía un colegiado, un gobierno colegiado. En contra de la opinión del Che Guevara, cuando en el año 61 nos dijo a todos, cuiden lo que tienen, ¿no? En la universidad. Y él tomaba mate con el presidente del Consejo de Gobierno en aquel momento, Aedo. en su casa, Aedo, que era hijo de una lavandera, y sin padre conocido, digamos, y se hizo la carrera a pulso y una persona de abajo. Más no se le puede pedir a un gobernante, a un país, digamos, Sí, que pueda tener una figura así, presidiendo el país. Claro. ¿Cómo se ha contado el pasado reciente, Luis? Bueno, se ha contado con grandes lagunas. Por ejemplo, hay una cantidad de dirigentes que han pertenecido al Ejecutivo o a personas que han estado en comandos, como en el caso mío, y sobre todo todo lo que fue el exilio, la cantidad de gente que se tuvo que ir a Cuba a entrenarse, a Chile como primer paso, como Ramón, que aunque sea un personaje de ficción, no deja de ser real. Eso lo hicieron varios compañeros que yo conozco. Fueron a Chile y saltaron a Cuba. Y saltaron a Cuba. ¿Y qué después encontraron volvieron. en Cuba? Bueno, encontraron el apoyo del gobierno cubano para entrenarse. Estamos hablando comienzo del año 70, fines de la década del 60. Sí. Bien. Sí, en el 71 ya habían compañeros entrenándose en Cuba. Sí. Yo salí de acá en el año 72, en mayo creo. ¿Cuántos eran aproximadamente? ¿De la cantidad de tupamaros? Sí. Y ahí no hay una cifra, pero presos hubieron como 2000. No, los que estaban en Cuba, digo. Alrededor de 800, más o menos. ¿Alrededor de? De 800. 800. ¿En qué consistía el entrenamiento? Un entrenamiento ¿Militar? Claro, un entrenamiento militar muy intenso, orientado más que nada a la guerrilla rural.
aunque también después de que el MLN hizo un convenio con el Estado cubano, se empezó a especializar también en la guerrilla urbana, ¿no? Que fue el centro del movimiento. Exacto. Los cubanos no tenían esa experiencia, ¿no? En forma secundaria, en el caso de Santiago de Cuba, con el movimiento 26 de julio, en La Habana también hubo gente pero sobre todo en materia de atentados y apoyo a la guerrilla de la sierra, ¿no? Cuando Estados Unidos hizo un libre acuerdo con Vietnam, el New York Times tituló Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam en ese momento, cuando hizo un acuerdo comercial, Sí. ¿verdad? ¿Qué sintió Luis Nieto cuando llegó la derrota? Bueno, yo seguí, como mucha parte del mundo, con mucha atención la guerra de Vietnam. Fue una cosa importante. Claro, esa década fue... Antes de volver al Uruguay, iba a estudiar en la Universidad de La Joya, en el sur, en San Diego, pero estuve un tiempito... En Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, No, sí, en las afueras, sí. Las afueras. Pero estuve en San Francisco unos 20 días más o menos. Enfrente a donde yo vivía, esquina cruzada, hay una plaza, la Plaza Powell, y continuamente, las 24 horas, las viudas, las que esperaban a sus novios, a sus maridos, dando vueltas y en un atril leyendo los nombres de los muertos. Eran continuamente los nombres de los muertos. Aquello fue muy importante. Yo creo que la guerra la ganó Vietnam en todo sentido. La ganó porque después no permitió que China interviniera en Vietnam, y es un país independiente que tiene una economía de desarrollo muy grande. ¿Tiene amigos? ¿Tiene enemigos de los tupamaros que aún viven? No, enemigos no tengo, no. No, he tenido algunos roces con algunos, pero no muchos. ¿Por qué? Y por cuestiones internas, de la interpretación, sobre todo del abandono de la lucha armada. ¿Usted estaba a favor de continuar la lucha armada? No, yo en el año 73, en octubre del 73, me salí de la lucha armada, pedí la baja del MLN. ¿De qué me habla? ¿De los tupamaros que estaban en Argentina y pensaban volver a Uruguay a reiniciar la lucha armada? Los que pensaban reiniciar la lucha armada también estaban en Cuba. Incluso en Cuba formaron un batallón y fueron a pelear a Nicaragua, y fueron los que entraron a la cabeza del Frente Sandinista en Managua. O sea que habían uruguayos, compañeros nuestros, que sabían muy bien lo que eran las armas, cosa que nosotros no conocíamos cuando teníamos, en el momento de auge del MLN. Teníamos una práctica, pero no éramos especialistas en nada, y la inmensa mayoría de la gente no había tirado un tiro jamás. Entonces en Cuba recibimos un fuerte entrenamiento militar, y si tomamos como vara para medir lo que los uruguayos hicieron en Nicaragua, peleando frente a un ejército, en la primera línea además, podemos pensar lo que hubiera sido el Uruguay. Nosotros, el MLN, tenía una fábrica de metralletas en la Argentina, tenía un despliegue muy grande, tenía recursos humanos enormes. Hubiera sido muy difícil para el Uruguay, ¿no? De no haber habido ese cambio de dirección, que hay que hacerle justicia a dos personas clave que hoy en día están muertos: William Huaylo y Luis Alemany, que murió hace muy poco, ¿no? Ellos se juntan, Alemany era el jefe militar acá en el Uruguay. Sí. Y Huaylo venía de la dirección de Chile y estaba en la dirección de la Argentina. Se juntaron. Lo asesinaron el día de Gutiérrez, Michelini. Y Rosario Barredo, sí, que era la compañera de William. Sí. Bueno, pero ellos dos se reunieron en la playa de la Agraciada, y Alemany le dijo a Willy: mira, acá no se puede hacer nada más. Es imposible. No quedó nada, está todo infiltrado. Y en la Argentina pasaba un poco lo mismo. Pero además habían dos cuestiones clave para el abandono de la lucha armada. La primera es que los militares habían separado 9 hombres
y 11 mujeres, y las tenían en cuarteles para ir ejecutándolos a medida que el MLN reincidiera en las acciones. A pesar de que, ya te digo, teníamos un buen arsenal, muchos jóvenes muy preparados para pelear de igual a igual, y era posible, por ejemplo, yo lo he dicho en algún momento, era posible barrer un cuartel de los que habían en Uruguay en una noche. ¿Por qué no ocurrió eso? ¿Por qué no ocurrió? Y porque llegamos a esa conclusión. Bueno, en primer lugar están las dos condicionantes. Una, que el hecho de los rehenes, que los fueran a matar, como seguramente iba a pasar. Y la segunda es que Fidel Castro le dio una reunión a Efraín Martínez Platero, que era el jefe en Cuba, para decirle que Jefe de los Tupamaros. Sí. Sí. Que la Revolución Cubana a los uruguayos los apoyaba, habían ido allá a trabajar y a formarse, se ganaban su comida, construyendo círculos infantiles, haciendo un buen trabajo, pero que Uruguay, al estar en un acuerdo con 3 otras organizaciones de acá, y sobre todo con el ERP de Argentina, que la Revolución Cubana eso no lo apoyaba. Eso se lo dijo personalmente a Efraín Martínez Platero, con esos dos datos. Fidel Castro. Fidel Castro en persona, y se lo dijo de forma seria, ¿no? Con esos dos datos, que la Revolución Cubana no nos apoyaría, y que además los rehenes estaban bajo pena de muerte, como seguramente los hubieran ejecutado, de haber habido acciones Bueno, eso marcó una línea. Seguramente en esa historia hay mucho más, pero no hay tiempo como para preguntar. Pero en Alias Ramón aparece un poco la aventura de Luis Nieto, es una novela, pero independientemente de eso, aparecen nombres reales también. Sí, bueno, ahí se da el hecho de que personajes reales, vivos y algunos fallecidos, dialogan con los personajes de ficción. Entonces sí, ahí a mí me dio cierta libertad, pero tampoco podía pasarme de vivo, ¿no? Porque esos personajes reales tienen diálogos con ellos, yo tengo que estar muy seguro de que esos diálogos ocurrieron y que fueron en esos términos, ¿no? Pero bueno, le hace más entretenida a la novela de tener ese intercambio entre... La novela tiene fuga, tiene amor, tiene paisajes diversos, Sí, hasta llegar a Cuba. Sí. ¿Es real esa historia o es ficcionada No, concretamente? yo conozco una persona que lo hizo así. No que se haya enamorado, eso es todo ficción, ¿no? Pero él sí se fue, era una persona muy particular, ¿eh? Sí. Y se fue caminando, no creía en nada, y él se fue por las de él, cruzó la montaña y llegó a Santiago, se conectó con los compañeros y terminó en Cuba. Así que La cordillera cruzó. la cordillera, que no es fácil. Sí, ¿no? Y no es fácil orientarse, porque todo parece igual aquello, ¿no? Bueno, Claro. Los Y Andes, llega a Cuba. sí, Estamos en los años 70 por ahí. 72, 73. Ahí está. ¿Qué encuentra en Cuba? Yo personalmente, Sí, y el personaje. bueno, el personaje se encuentra con compañeros que ya venían madurando esta reflexión, la reflexión de dejar las armas. Y hay diálogos que en torno a ese no había acuerdo, ¿no? ¿Y Cuba era el sueño prometido? Mira, yo tengo amigos cubanos que me hice en los 3 años y medio que viví ahí, que seguimos siendo amigos, unos están en Cuba y otros están en Miami. No era el sueño prometido porque la prueba está. Hoy Cuba es una sombra. En aquella época Cuba recibía $5.000 millones de dólares por año de la Unión Soviética. Sí. La Unión Soviética ni existe, entonces, En petróleo. en petróleo. En petróleo, En sí. petróleo, sí. Entonces, el paraíso, bueno, si al Uruguay le daban $5.000 millones de dólares en aquella época, liquidaba la deuda que tenía. Sí, sí. Y vendía todo el azúcar a la Unión Soviética y a Franco. Exacto, y a Franco. También al señor Franco. Y camiones como es Pegaso, ómnibus Pegaso y Ford Falcon de la dictadura argentina. O sea, había de todo un poco, ¿no? Entonces no se puede ser tan puro. ¿Cómo se ve
ese momento de la historia personal, como un riesgo asumido que valía la pena? Yo no sé si valía la pena, creo que fue inevitable en mi caso, por cómo se dio mi incorporación al MLN, por lo que estaba pasando en el resto del mundo, que yo lo había visto. Había hecho un viaje por América Latina a dedo y había conocido, yo qué sé, la miseria. Era tan distinto que el Uruguay. Entonces, pero bueno, yo creo que la manija, la juventud, nosotros teníamos 20 y pocos años, todos. En aquella época le decíamos el viejo a Mujica y tenía 36. Sí, 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 sí. Entonces, había demasiado impulso y poco freno. La decisión de la lucha armada empezó en el año 63 con el asalto al tiro suizo. En La Teja, ¿no? En el 62 empezaron las reuniones en La Teja. Exactamente. Ahí Y en está. el 63 fue el primer asalto al tiro fijo. A tiro suizo, digo. 30 segundos para sintetizar una novela de 200 páginas que les digo es interesante. Bueno, es muy difícil hacerlo en tan poco tiempo, Sí. pero es una novela de amor, de distintos amores, ¿no? De distintos amores y también de búsquedas. Por ejemplo, una hija busca a su padre que nunca, lo único que sabía que se llamaba Ramón y que era uruguayo. Y en torno a eso hay un encuentro entre ese Ramón y una hija que él desconocía que tenía. Como ocurre hoy con tantos desaparecidos, ¿no? Exactamente. Donde tantos hijos y nietos buscan. Sí, esto no fue, digamos, dentro de ese drama de los desaparecidos. Fue una hija que él no supo que tenía. Y la hija lo empezó a buscar, una hija francesa. Es una historia para leer realmente. Luis Nieto, yo le agradezco este tiempo. Me hubiera gustado preguntarle mucho más de él, de ese pasado y de este presente. Sí. Vive en España hoy, pero también llega al Uruguay. Espero que tenga mucho éxito. Muchas gracias.